Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida a esta hermosa mañana, a este nuestro tiempo devocional. Espero que sea un tiempo de bendición y de fortalecimiento espiritual para su vida. Recuerde que el Señor Jesús dijo que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que necesitamos el alimento espiritual, así como nos alimentamos físicamente, así como nos alimentamos emocionalmente, también necesitamos alimentarnos espiritualmente. Y el alimento espiritual es la palabra de Dios. Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Eso quiere decir que cada vez que usted y yo nos acercamos a la palabra de Dios, recibimos la vida de Dios. ¿Qué le parece eso? Recibimos la vida de Dios. Así que esta es una mañana para recibir la vida de Dios. ¿Está listo para eso? Le invito a que disponga su corazón entonces para darle inicio a nuestro tiempo devocional, y vamos a hacerlo leyendo una declaración que hace el mismo Dios en el Salmo 101. Por favor, tome su Biblia allí y vamos a leer el Salmo 101. Hace Dios una declaración muy poderosa, muy poderosa. Estaba leyendo precisamente el día de ayer la manera en que el Señor, de una manera amorosa, ha querido revelarse a nosotros. Él es un Dios personal. Si usted tiene un amigo, por ejemplo, y ese amigo está ausente, no le quiere hablar, o de pronto no tiene el hábito o la costumbre de hablarle, y usted muy poco lo ve, entonces debido a esas circunstancias usted no se relaciona con él. Entonces es una persona, pero realmente está alejada, es impersonal esa relación. Pero Dios es un Dios personal. Él ha querido revelarse, Él ha querido mostrarse, Él nos enseña cómo es Él, y Él nos enseña qué debemos hacer nosotros para poder acercarnos a Él, para poder tener comunión con Él. Entonces queda de parte nuestra el cumplir las demandas, por decirlo de alguna manera, que Él ha establecido para acercarnos a Él. Entonces vamos a leer una parte de esto en el Salmo 101, por favor. Allí tome su Biblia y leemos. Miren lo que dice Dios en este texto. Dice: mis ojos pondré ¿en quiénes? En los fieles de la tierra, para que estén conmigo, dijo Dios. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá, dijo Dios. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. ¿Qué le parece esa verdad tan explícita? Esto ni siquiera necesitamos un intérprete para esto. La misma Biblia, ella sola, el mismo Dios se comunica de una manera muy clara y dice: mis ojos voy a poner, no en todas las personas. ¿En quiénes? Cuando la Biblia habla de poner sus ojos, está hablando de contar con el favor de Dios. Está hablando de esa persona que va a experimentar la compañía de Dios, ser rodeado por su misericordia y por su favor especial. ¿Quiénes son? Dice la Biblia: los fieles de la tierra, los que le son fieles. Entonces la palabra fidelidad es una palabra que nosotros conocemos muy bien. El significado de la palabra fidelidad es de uno solo, ser leal a una persona. Y Dios dice: aquellos que me son leales a mí, aquellos que me prefieren a mí, ellos son los que van a estar conmigo, los voy a elegir para que estén conmigo. Dice: el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Y dice, para aclarar más el punto, dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Nosotros vivimos en una cultura, la cultura del fraude, la cultura del engaño, la cultura del soborno, la cultura de la falsedad. Vivimos en esa cultura, de allí vinimos nosotros, de allí nos rescató el Señor. Y el Señor dice a su pueblo y a todo aquel que quiere escuchar: si haces fraude,
si estás acostumbrado a hacer fraude, no vas a vivir conmigo. Aquel que quiere a Dios, aquel que ama a Dios, aquel que quiere habitar con Dios, dice la Biblia, no tendrá que aceptar el fraude, tendrá que abandonar, tendrá que apartarse de todo fraude, porque Dios dice en su palabra que el que habita dentro, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. ¿Y qué decir de aquellos que de pronto tienen el hábito de decir mentiras? Dice la Biblia, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Quiero de entrada decirte, si tienes proyectos en tu vida, si tú quieres el respaldo de Dios sobre tu vida, si tú quieres que Dios te afirme, si tú quieres que Dios te prospere, si quieres contar con el favor de Dios sobre tu vida, sobre tus proyectos, sobre tu matrimonio, hay dos cosas puntuales a las que Dios nos invita en esta mañana. Número 1, abandonar el fraude. Número 2, abandonar la mentira. Arriésgate. Arriésgate a ser honesto, arriésgate a hablar verdad, arriésgate. Tal vez al principio nos da cierto temor porque vamos a perder o a mostrarnos realmente como somos. Pero escúcheme bien, ese es el reto que Dios nos plantea a nosotros para poder estar en su casa, para poder contar con su compañía. Y yo quiero la compañía de Dios y quiero habitar en la presencia de Dios. Y cuando todo esto termine, yo quiero morar en la presencia de Dios. Así que si usted también lo desea, vamos a la oración esta mañana y a decirle a Dios, Padre, yo quiero ser uno de esos. Yo quiero ser uno de esos que cuentan con tu compañía. Yo quiero ser uno de esos que quieren morar en tu casa. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Padre. Aleluya. Tómese un momento y adore la presencia de Dios allí. Él está allí. Jesús dijo, he aquí yo estoy con todos vosotros hasta el fin del mundo. Aleluya. Cuando el Señor Jesús habló del Espíritu Santo, Él dijo, el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él estará con ustedes todos los días, estará siempre con ustedes, los va a ayudar en su debilidad, los va a guiar a toda verdad, y les va a enseñar las cosas que deben aprender, les va a revelar, le tomará de lo mío y os lo hará saber, dijo el Señor. Así que en esta mañana, Dios está allí. Usted está allí en su presencia. La Biblia dice que no es por nuestras buenas acciones siquiera, sino por la gracia, por la misericordia de Dios, por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor, nos acercamos a ti, Padre, no por nuestros méritos, no por las buenas cosas que hayamos hecho, por lo bueno que nosotros nos consideremos ser. Nosotros nos acercamos a ti por el sacrificio de Jesús en la cruz, porque Él es, Señor, el sacrificio vicario, Él es el sacrificio sustituto. Allí debíamos estar nosotros, porque fuimos nosotros, hemos sido nosotros quienes hemos transgredido tu palabra. Hemos sido nosotros quienes hemos pecado y que nos hemos rebelado contra ti, pero Él de una manera amorosa quiso tomar nuestro lugar y darnos a nosotros el lugar de Él. Hoy por eso lo agradecemos, Señor. Y es por ese sacrificio que hoy nos acercamos a ti, Padre. Es por ese sacrificio. Por eso, Dios, sin importar nuestras caídas, nuestros hierros, nuestras limitaciones, nuestra insuficiencia, Señor, tú nos aceptas. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por este nuevo día. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque, Señor, tú has sido bueno con nosotros. Tu misericordia ha estado siempre, siempre, siempre con nosotros, Señor. Hemos visto tu misericordia. Hemos visto, Señor, tu provisión cada día. Hemos visto tu protección, Señor. Hemos visto cómo tú nos has protegido, cómo tú nos has guardado. Hemos visto, Señor, cómo también muchas personas han sido libradas, Señor, porque tal vez no era su momento. Pero, Señor, muchos también en este tiempo, Señor, han partido a la eternidad. Y tú has dicho en tu palabra, Padre, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Y, Padre, queremos agradecer por todas las cosas, Señor, porque nuestras vidas están seguras en ti y porque no va a suceder nada en nuestra vida que tú no lo quieras, porque tú eres el Dios que nos rodeas con tu misericordia. Tú eres el Dios que has dicho que vas a fijar tus ojos sobre los fieles de la tierra, Señor.
vas a fijarte en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tus ojos están sobre nosotros. Gracias por tu promesa, Señor, de morar, como lo dice el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa del Señor moraremos por largos días. Gracias porque luego, Señor, de nuestra estancia en esta tierra, tenemos una morada eterna, una morada, Señor, fija, segura en tu presencia. Jesús dijo: voy pues a preparar morada para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias, Señor, por la seguridad de la salvación. Gracias porque nos das la seguridad, Señor, de tu presencia mientras estamos en esta peregrinación, Padre Celestial. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, para que tomes, Padre, el control de este tiempo de búsqueda, este tiempo de oración. Toma el control, Señor. Toma nuestra mente y nuestro corazón. Padre Celestial, quebranta en nuestras vidas todo aquello que nos impida, Señor, sintonizarnos, Señor. Sintonizarnos, Padre, sincronizar nuestro corazón y nuestro espíritu contigo. Quebrántalo en esta mañana y permite que tu presencia nos restaure. Aquellos que están enfermos, que reciban sanidad. Aquellos que están cautivos, que reciban liberación. Aquellos, Padre Celestial, que están oprimidos, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, que tu presencia traiga liberación a sus vidas en esta hora, Señor. Que, Padre, este sea un tiempo también de milagros. Que todo aquel que necesita un milagro, Padre, a través de este tiempo de búsqueda, este tiempo, Señor, de devocional, lo reciba para la gloria y la honra de tu nombre, porque tú eres el Dios galardonador. Eres el Dios galardonador, Señor. Gracias te damos en esta mañana, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados. Dios les bendiga poderosamente en esta mañana. Le damos gracias a Dios por un nuevo día. Gracias al Señor por la vida, por la salud. Gracias porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, dice la Biblia. Entonces, Dios está perfeccionando su obra. ¿Oyó? A veces no comprendemos muy bien las circunstancias, ¿oyó? Y entramos en ese conflicto, en esa lucha, en esa pelea unos con otros. Y perdemos la perspectiva, dejamos de ver las cosas como Dios las ve. Hace algún tiempo yo he estado orando a Dios y le he estado pidiendo al Señor con todo mi corazón. Después de leer el libro de Nehemías, después de leer el libro de Esdras, yo puedo identificar en esos dos personajes que ocurrió un milagro en el corazón de ellos primeramente, para que ellos pudieran estar dispuestos a abandonar todo, abandonar su estabilidad económica, abandonar su comodidad para ir a socorrer a sus hermanos en la fe que estaban allá en la ciudad de Jerusalén, destruidos, arruinados, avergonzados, en gran afrenta. Antes de que ellos fuesen e hiciesen esas obras maravillosas que describen estos dos libros, yo encuentro que algo sucedió en el corazón de ellos. En el corazón de Nehemías, al corazón de Nehemías, Dios le comunicó el sentir de su corazón por su pueblo. Así que Nehemías comenzó a sentir la necesidad de ir y restaurar y de bendecir la ciudad, porque Dios le había comunicado a él el corazón, en su corazón, le había comunicado su sentir. Es comprensible, es completamente también seguro que muchas personas no entendieron su decisión. ¿Cómo vas a abandonar todo para ir a dedicarte a este proyecto en el que vas a arriesgar tu vida y en el que no vas a tener ninguna ganancia económica? Pero Dios le había comunicado el sentir de su corazón. Eso es lo que Dios pone en el corazón de una persona cuando Dios lo está llamando al ministerio. Cuando Dios llama a alguien al pastorado, a ser un evangelista, a ser etcétera. Cuando Dios lo quiere llamar de tiempo completo al ministerio, Dios pone esa carga. Y estamos orando a Dios por eso. Pero también el personaje de Nehemías nos enseña. Cuando yo estudio el personaje de Nehemías, yo puedo ver que Nehemías, que era un estudioso de la palabra, que dice la Biblia que él dedicó su corazón para inquirir, para buscar entender la ley de Dios, para practicarla
pero también para enseñarla a las personas. Yo puedo ver que Esdras fue un hombre que trajo una reforma espiritual, una reforma espiritual. Nehemías trabajó en la reconstrucción de las murallas y de la ciudad. Esdras trajo una reforma espiritual. Y esa reforma espiritual, él, antes de hacerla, Dios le comunicó en el corazón de él el sentir de su santidad. Cómo Dios veía la inmoralidad, cómo Dios veía el pecado, cómo Dios veía la corrupción espiritual en su pueblo. Y por eso cuando usted lee el libro de Esdras, usted se va a dar cuenta que Esdras tiene a veces unos comportamientos que uno dice, ¿por qué una persona actúa así ante una situación de esta? Bueno, simple y sencillamente, por ejemplo, cuando le comunicaron el estado de corrupción espiritual en el cual se encontraba el pueblo, dice la Biblia que Esdras se rasgó sus vestiduras, se arrancó el pelo de su cabeza y el pelo de su barba. O sea, ¿hasta qué situación o qué situación debe enfrentar una persona para llegar a ese extremo de actuar de esa manera? Bueno, él lo estaba sintiendo, pero no lo estaba sintiendo por una calamidad que estuviese padeciendo él o su familia, sino al ver la corrupción moral y espiritual en la cual estaba el pueblo de Dios. Y la única manera para que una persona pueda actuar de esa forma es que Dios mismo haya puesto en el corazón de él la santidad, el sentir, la santidad que Dios siente, que Dios tiene, y cómo Dios ve el pecado y cómo Dios reacciona ante el pecado. Dios se lo comunicó a él. Y la oración nuestra en estos días es que Dios pueda comunicar al corazón de todos los creyentes ese sentir que Dios puso en Nehemías para que vayan y trabajen, para que se comprometan, para que metan el hombro a la obra de Dios. Pero también oramos a Dios para que Dios coloque en el corazón de todos los creyentes el sentir que puso en Esdras, que los creyentes amen la santidad de Dios, que los creyentes vivan y se santifiquen para Dios, y que los creyentes puedan actuar en contra de la corrupción moral y espiritual que les rodea, que puedan hacer algo para eso, algo en contra de eso. Entonces, esa es nuestra oración, porque yo creo que este es un tiempo en el cual necesitamos una comunidad de creyentes con esas características, hombres y mujeres que estén dispuestos a comprometerse con Dios, a asumir compromisos con Dios, pero también hombres y mujeres que puedan sentir en su corazón la santidad de Dios. La santidad comienza acá adentro, la santidad no comienza de una manera externa, que yo voy a hacer esto, tengo que abstenerme de esto. Sí implica esas cosas, pero si no comienza internamente la santidad o la santificación, las personas van a sentir como una carga el abstenerse de hacer ciertas cosas. Entonces, estamos orando a Dios y ayúdeme a orar por eso, para que el pueblo de Dios, estas nuevas generaciones de creyentes que se levanten con esa clase de corazón. Vamos entonces a la palabra en esta mañana para encontrar allí lo que Dios quiere hablarnos. Por favor, abra su Biblia en la carta del apóstol Santiago. Carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, vamos a leer del versículo 19 hasta el versículo 27. Dice la Biblia: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Perdón, estamos leyendo el capítulo, la cita que nos corresponde es el capítulo 2, versículo 14. Discúlpenme. Capítulo 2, versículo 14 dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿O esta clase de fe? Dice: y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo,
¿de qué aprovecha? Así también, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por sus obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto es lo que nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 14 hasta el versículo 26. Este texto es prácticamente la columna vertebral de esta carta, porque lo que el apóstol quiere enseñar a todos sus lectores es que la fe, o todas las personas que proclaman la salvación, que proclaman tener la salvación y tener fe, dice el apóstol, esa fe debe tener una expresión, la fe debe expresarse. Es como, por ejemplo, decir, bueno, yo soy un profesional soy un ingeniero, pero yo nunca hago una obra, yo nunca doy un concepto, yo nunca hago algo, nunca expreso los conocimientos que digo tener. Entonces, pueda que tenga unos conocimientos, pero eso no sirve de nada porque no está beneficiando a nadie. Entonces, el apóstol Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Ahora, una de las cosas que quiero aclarar en esta mañana es el hecho de que hay algunas doctrinas que se enfocan más en las obras que en la fe, porque de pronto le han dado una mala interpretación a este texto. Nosotros no somos salvos por las obras, nosotros somos salvos por la fe, dice la Biblia, dice Pablo. Y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2, cuando comienza a hablar acerca de la salvación que Dios nos ha dado por gracia. Es una salvación gratuita, que usted y yo la recibimos cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y rendimos nuestra vida para servirle a Él, para amarlo y para servirle. Ahora, lo que el apóstol Santiago plantea y lo que quiere dejar claro es que toda persona que cree, la fe que recibe a través del Evangelio, es una fe que tiene una expresión. No tenemos obras para tener fe, sino que hacemos obras porque hay una fe. Así que la fe es un resultado de las obras, son un resultado de la fe que hay en nosotros. Jesús dijo que por los frutos se conoce el árbol. Entonces, un árbol que es bueno va a dar buenos frutos, y el árbol que es malo dará malos frutos. Así que por el fruto se conoce el árbol, es lo que dijo el Señor. Esto es lo que quiere decir el apóstol. Dice, precisamente porque había muchas personas que decían que tenían fe, pero que esa fe no les ayudaba a socorrer al necesitado. Esa fe no los impulsaba, no los movía a hacer cosas buenas por las personas en necesidad. Entonces eran creyentes que vivían indiferentes a la necesidad de las personas. Y el apóstol dice, no, si tú realmente tienes fe, necesitas expresar esa fe. ¿Cómo lo dice? En el versículo 15 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y usted, en lugar de bendecirle con algo material, usted le dice, oh hermano, ven, vamos a orar porque yo sé que Dios te va a bendecir, Dios te va a suplir. Entonces tomas a una persona que está necesitada, que Dios permite que llegue a ti,
y tú vas a orar por su necesidad, teniendo con qué ayudarla. Y si no lo haces, dice Santiago, hermano, realmente tu fe no es genuina. Tu fe no es genuina. Dice versículo 17, la fe, así también la fe, si no tiene obras en sí misma, es muerta. Es muerta. Entonces, es un tipo de fe, y realmente lo que yo creo es que el que realmente tiene fe va a manifestarla a través de sus acciones, a través de sus obras. El que no tiene obras es porque no tiene fe, o como dice Santiago, tiene una fe muerta. Esa fe muerta es solamente el conocimiento de las cosas espirituales, pero no deja que el conocimiento espiritual le ayude a actuar. Santiago dice que hay muchos que creen que Dios existe. ¿Crees que Dios existe? Te felicito, está bien, pero el solo hecho de creer en la existencia de Dios no salva a nadie. No salva a nadie. Necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Necesitamos ser salvos por medio del sacrificio de Cristo. Pero cuando tú aceptas a Jesús, esa fe que comienza a desarrollar en ti el Espíritu Santo por la palabra, esa fe se tiene que convertir en acciones buenas, acciones que bendigan a otras personas. Dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bueno, haces bien, pero también los demonios tiemblan, también los demonios creen y tiemblan. Es decir, ese tipo de fe también lo tienen los demonios. Es decir, los seres que ya están sentenciados a la condenación eterna, ellos también creen en la existencia de Dios. De hecho, cuando Jesús estaba en la sinagoga, cuando Jesús estaba predicando, estaba enseñando, y traían también a veces muchas personas a Jesús que tenían problemas espirituales, dice la Biblia que los demonios hablaban y decían, tú eres el Hijo de Dios. Es decir, lo reconocían como el Hijo de Dios. Muchas personas ni siquiera reconocían a Jesús, pero los demonios sí lo reconocían. Entonces Jesús, el apóstol dice, los demonios también reconocen que Dios es uno. Los demonios también creen en la existencia de Dios, y ellos sí que creen porque ellos lo han visto. Pero eso no los hace salvos a ellos. Ellos están condenados. Ahora, lo que dice Santiago es que muchas personas también están teniendo la fe de los demonios. Es decir, que creen que Dios existe, pero que ese tipo de fe, que como no hacen nada a favor del necesitado, entonces esa fe no les sirve para nada. Porque él dice que la fe debe ir acompañada de obras. El que tiene fe va a expresarla a través de obras. Ahora, el que dice tener fe o creer, pero es indiferente a la necesidad de su prójimo, dice la Biblia, dice el apóstol, se está mintiendo a sí mismo. O sea, yo puedo decir que tengo una comunión con Dios, yo puedo orar, puedo leer la Biblia, puedo asistir a culto, yo puedo estar conectado, ser un estudioso de la Biblia, pero si hay una persona que está en mi entorno, en mi casa, en mi barrio, en mi misma congregación, si yo soy consciente, si Dios me ha permitido conocer la necesidad de alguien y yo no voy a hacer nada para aliviar esa situación, dice, esa fe que yo estoy profesando no es correcta, no es correcta, está muriendo, está moribunda esa fe, o no sé, o de pronto ya está muerta, porque ni siquiera siento ningún tipo de emoción o de sentimiento que me impulsa a mí a ayudar al necesitado. Entonces, ¿qué tipo de acciones textualmente dice el apóstol? Está hablando de la comida y está hablando del vestido. Dice, si un hermano está en la congregación y no tienen qué comer ni qué vestirse, y usted lo sabe y usted no hace nada por él, entonces esa fe que usted está profesando es una fe que no es la genuina. Pero Santiago dice, deben socorrerlo. O sea, el que tiene una fe genuina va a socorrer a la persona que está en necesidad. Ahora, socorrer al necesitado es lo que dice Santiago. La evidencia de la fe nos va a llevar, o por lo menos la fe nos va a llevar a ser sensible, a no ser indiferente a la necesidad de las personas. Ahora, además de estas, y es lo que yo donde quiero puntualizar en esta hora, porque hoy en día hay muchas instituciones, hay muchos medios en el que ayudan económicamente a las personas, que ayudan materialmente a las personas, pero yo quiero que usted reflexione en esta mañana acerca de qué otras necesidades tienen
las personas que le rodean a usted? ¿Qué otras necesidades? Hay personas que tienen necesidad de salvación, necesitan conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Hay personas en su alrededor que necesitan sanidad. Escuche, necesitan una oración para ser sanados, o necesitan que le ayudes con una diligencia, que seas un medio, un mediador, o que le ayudes con una fórmula, etc. Hay personas que necesitan liberación. Para esto los profesionales no le pueden ayudar. Le puede ayudar es la iglesia. Las personas profesionales, técnicos, no son las personas a quien Dios ha delegado para ayudar a través de su profesión para la liberación espiritual, para el rompimiento de ataduras espirituales, sino que este es un trabajo que hacen los creyentes, que hace la iglesia. Es posible que a su alrededor hayan personas que están necesitando ser liberados. Hay personas que necesitan consuelo, personas que necesitan una palabra de aliento, que necesitan una palabra de dirección, una palabra de orientación, una palabra de exhortación, etc. ¿Cuál es la necesidad de las personas que están a su alrededor? Bueno, lo que nos insta, lo que nos desafía la palabra de Dios en este día es a que te detengas un momentito y puedas examinar cuál es la necesidad que está a tu alrededor y que tú puedas, a través de los recursos que Dios te ha dado, puedas suplir esa necesidad en la medida en que tú puedes, pero que no seas indiferente ante la necesidad de las personas, porque la fe que hay en nosotros tiene que evidenciarse, tiene que manifestarse. Los creyentes debemos ser conocidos por ser generosos. La iglesia primitiva, dice la Biblia, una iglesia llena con el Espíritu Santo, era una iglesia que tenía favor con todo el pueblo. Es decir, era una iglesia que hacía acciones, pero no solamente a través de programas o a través de fundaciones, sino que eso era lo cotidiano. Eso es lo cotidiano. Es decir, cada creyente, cuando la Biblia dice que la iglesia tenía favor para con todos, no quiere decir que de pronto había organizado, tenía algunas organizaciones para poder canalizar la ayuda. Bueno, algunos trabajamos de esa manera, pero realmente el sentido de la Biblia es que todo creyente debe ser conocido por su generosidad, que en el lugar donde tú estás, escúchame bien, en el lugar donde tú estás, en tu casa, en tu barrio, en tu trabajo, allí hay personas necesitadas. Dios permite que nosotros estemos rodeados de personas necesitadas a veces. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que tú puedas expresar tu fe, que puedas expresar tu amor hacia ellos. Entonces, este es el reto del día de hoy. Este es el reto del día de hoy. La palabra de Dios hoy nos reta a que expresemos a través de acciones concretas la fe que hay en nosotros. Yo quiero invitarle que usted pueda pensar en alguien. Piense en alguien el día de hoy a quien usted va a expresarle su fe de una manera concreta. De una manera concreta. Es posible que no sea a través de un bien, a través de un mercado, a través de una muda de ropa, a través de dinero, pero piense cuál es la necesidad de esa persona, si has tenido la posibilidad, o vamos a orar en esta mañana y a decirle: Padre, guíame a aquella persona que necesita de mí en este día, porque yo estoy dispuesto hoy a expresar mi fe. No quiero ser más un indiferente a la necesidad de las personas. Entonces Dios te va a guiar y te va a rodear. Cuando las personas se acerquen y te comenten alguna necesidad, tú vas a identificar. Eso te va a hacer saber a ti, te va a ayudar a saber que es Dios quien está organizando las circunstancias para que tú cumplas con el reto del día de hoy. Oramos si está de acuerdo con el reto y si lo acepta. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Queremos agradecerte por tu fidelidad. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo, Señor. Hoy nos acercamos a ti y aceptamos, Señor. Aceptamos tu palabra, aceptamos el reto, aceptamos hacer algo hoy por alguien. Hay personas a nuestro alrededor, Señor, que están necesitadas de dinero, necesitadas de un mercado de provisiones, necesitadas de ropa, pero también hay otras necesidades, Señor, que solamente nosotros como creyentes podemos suplir.
la necesidad espiritual, porque nosotros, la iglesia, somos la despensa tuya, Padre, en esta tierra. Tú nos has puesto en esta tierra para dispensarle a los pecadores tu amor, pero también tu poder. Así que en esta mañana nos disponemos. Dígale al Padre: Padre, yo me dispongo en este día, Señor, a hablar a alguien. Me dispongo a dar una palabra. Me dispongo, Señor, a bendecir a alguien. Me dispongo, Señor, a socorrer al necesitado. Porque esa, Señor, es la obra de la fe en nosotros. Mi fe no va a morir, dígale al Padre. Mi fe no voy a dejar que mi fe muera. Mi fe hoy va a ser vivificada. Va a ser vivificada, Señor. Mi fe se va a expresar en este día, ayudando al necesitado. Gracias te damos, Señor. Padre, yo oro por todos aquellos en esta mañana que están allí conectados. Es posible que muchos ya Señor, se hayan acostumbrado a no hacer nada por el necesitado. Yo te pido que los inquietes. Te pido, Padre Celestial, que les ayudes a cambiar su perspectiva, a cambiar su manera de ver al necesitado. Que cuando ellos salgan por las calles, Señor, que cuando ellos lleguen a su lugar de trabajo, que inclusive en su propia casa, Padre Santo, ellos puedan, Señor, identificar las necesidades y puedan suplir esas necesidades como una muestra de la fe que hay en ellos. Yo bendigo a tu iglesia en este día, Padre, declarando que mientras ellos lo hacen, Padre, el Espíritu Santo les está haciendo crecer en la fe y ellos están alcanzando una nueva estatura espiritual. Padre, gracias porque hoy nos permites la oportunidad de crecer en nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos, hermanas en esta mañana, los amigos que se conectan también con este tiempo. Recuerde que la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. No permita que de pronto la maldad de muchos enfríe su amor. Rompa con la indiferencia. Ayude al necesitado. De lo que usted tenga, comparta con aquel que lo necesita. Ore a Dios y pídale al Padre que le dé dirección, que le guíe y que cuando usted esté frente a esas personas necesitadas, usted pueda hacer todo lo que usted pueda por ellos. Porque, escúchame, esa es la forma en que nosotros, la Iglesia de Cristo, expresamos nuestra fe. Dios le bendiga.